Carlos Lara, pues con algunos temas de los que se manejaron hoy en la mañanera. Querido Carlos, muy buenas tardes. Estimado Miguel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Y sí, bueno, hoy se siguió hablando sobre el caso de Genaro García Luna. Hoy, pues, estuvo presente ahí Pablo Gómez, ¿te acuerdas de él? Sí, claro. Pablo Gómez, quien, bueno, pues ahora es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Ahí estuvo explicando toda una trama, toda una investigación que según, bueno, pues se llevó a cabo por parte de la unidad para desenmarañar, ¿no? Pues ahí deshebrar, pues parte del entramado de una red de empresas que, pues bueno, Genaro García Luna estableció pues a lo largo de cuando fue funcionario del gobierno federal y posteriormente a cuando pues deja el cargo. Hoy Pablo Gómez, pues bueno, pues habló sobre este asunto, dijo que pues hay una red importante de empresas que aún siguen operando. Durante el tiempo que Genaro García Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y posteriormente a ello tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos. Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de $745.9 millones y sigue el examen de otras operaciones. No hemos terminado. Esto no es nuevo, Carlos, esto ya lo sabemos y lo hemos denunciado, tu servidor lo ha denunciado en muchos medios desde hace muchos años. Lo que me llama la atención es por qué cuando llega la 4T en el 2018 y llegan con esta bandera anticorrupción, ¿por qué no actuaron conforme a derecho desde un principio? Hay que recordar que a Genaro García Luna lo detienen en Estados Unidos y lo retienen ahí las autoridades, por eso se lleva a cabo este juicio, en donde lo acusan de nexos con el narcotráfico. Pero aquí no lo había acusado absolutamente de nada el gobierno de López Obrador. Entonces, pues llama la atención que o no hacen su trabajo o lo hacen mal. Y pues justamente de esto también habló Pablo Gómez, ¿no? Habla Pablo Gómez porque, bueno, dice que desde el 2019 se interpuso una denuncia ante autoridades de Florida, que es donde, bueno, pues es un juicio civil, donde el gobierno de México quiere recuperar justamente esos $745.9 millones. Pero mira, vamos a escuchar cómo pues dice Pablo Gómez este asunto. El gobierno mexicano presentó una demanda civil el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del 11º Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano con la intención de resarcir el daño generado al estado de nuestro país. El proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York. En cuanto a México, los procesos penales siguen su curso y el gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna. Pues como que van tarde, ¿no? Porque ya se les va a acabar el sexenio, les queda poco más de un año. Y además, insisto, García Luna nunca ha sido santo de mi devoción, creo que debe muchas y ojalá las pague todas. Pero esto habla muy mal del gobierno actual en su capacidad de investigación y de probar, porque vamos a suponer, sin conceder, que todos estos contratos que consiguió la empresa de García Luna, que además con socios muy importantes de varios países que están relacionados con temas de seguridad, sobre todo Israel, hubieran sido irregulares. Bueno, pues entonces tendrían que probar que fueron irregulares, pero yo veo muy difícil que después puedan recuperar ese dinero, porque finalmente ese dinero no solo fue a las arcas o a las cuentas de García Luna, sino también de sus socios. Entonces, pues me parece un poco más de este rollo mañanero, de este discurso mañanero,
para seguir desviando la atención de temas más importantes que tienen que ver con la seguridad en México, con la salud, con la educación, etcétera. Y si esto fuera cierto, pues entonces, ¿qué hizo Santiago Nieto durante los 3 primeros años de este gobierno cuando estuvo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza hoy Pablo Gómez, y que además no se les olvide que Pablo Gómez, en lugar de estar haciendo su chamba, estaba muy preocupado junto con Horacio Duarte, viendo cómo desmadejan, cómo descuartizan al INE con esta propuesta que hicieron y que precisamente el propio presidente se las acredita a ellos. Sí, y también fíjate que Pablo Gómez hizo pues un comentario ahí en esa conferencia de prensa, denunció a los integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito que desde el 25 de enero pasado aplicaron un criterio malinchista, dijo que también que convalidaron actividades ilícitas. Dijo que este tribunal ha amparado, dice a Luis Cárdenas Palomino, porque y cita Pablo Gómez que los jueces tanto José Antonio Cruz Ramos como presidente del tribunal de este colegiado en materia de este Quinto Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, pues que estas personas, Antonio Cruz Ramos, Marilena Roses López y Pablo Domínguez Peregrina, pues dictaron una sentencia en la cual dice que la justicia de la Unión ampara y protege a Luis Cárdenas Palomino en una resolución definitiva e intocable. ¿En qué sentido? En que se tienen que descongelar sus cuentas bancarias. ¿Te acuerdas que en este proceso de investigación, ahora que está detenido, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas bancarias? Pues con esta resolución que emite este tribunal, pues tiene que descongelar las cuentas. Dice Pablo Gómez que es una afrenta a la justicia y pues dice que están convalidando actividades ilícitas los integrantes de este colegiado de justicia. Entonces, Miguel, pues sí, como tú lo dices, están creando todo un entramado de Santiago Krill. ¿Mande? Y pues dicen las autoridades que están creando ahí todo un entramado. Entonces, pues así la denuncia que se hizo hoy por la mañana en esta, conferencia de prensa por parte, que se llevó un amplio tiempo, se llevó casi todo el tiempo de la conferencia de prensa de la mañana. Solamente se hicieron preguntas así a bote pronto, y el presidente de la República solamente, usó la palabra para fustigar, ¿no?, lo de ayer, lo que comentaba de lo de la ministra Piña. Pero esto fue lo que se informó, lo que se dio a conocer en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, Miguel. Corruptos de Campeche, ¿no? Del jefe de la oficina de Laida Sansores, del secretario de Educación Pública, que mira, además justo hoy leía precisamente en el periódico de casa, en el diario Milet, la colaboración de Eduardo Ruiz Gili, donde habla del pasado priista de todos estos personajes, obviamente Laida Sansores, que apoyó las campañas de Salinas de Gortari, de Zedillo, y que además hay que recordar que su padre, Carlos el Negro Sansores, fue el líder del PRI. Todos ellos eran priistas, y entonces las mañas son las mismas, los usos y costumbres son los mismos, nada más que como ahora son de Morena, y como se supone que no son iguales, pues no son iguales porque son idénticos, son exactamente lo mismo, la misma tranza, la misma corrupción, el mismo modus operandi del tema del dinero en efectivo, de Martinazo, de Pío, los hermanos del presidente López Obrador, de su cuñada con todos estos negocios que ha hecho de su cuñada con Pemex, obviamente todo el dinero que han recibido durante años para financiar su movimiento. Así han funcionado siempre. El caso de Bejarano, hay tantos ejemplos, pero por eso te decía hace un momento que todo esto de García Luna lo utilizan para distraer la atención y no hablar de los temas importantes, del tema de la seguridad, del riesgo que vamos a correr los mexicanos durante las próximas elecciones por el dinero sucio, precisamente por el dinero del narco. Podemos escuchar lo que dijo Santiago Krill al respecto, cuando le preguntan qué es lo que más le preocupa, cuál es la prioridad. Esto fue lo que dijo. Para mí hay un solo tema, el narcotráfico, el crimen organizado en las elecciones. ¿Quieren discutir una reforma electoral? Discutamos cómo hay regiones y parte del territorio del país que está controlado por el crimen organizado. ¿Cómo le vamos a hacer para llegar a esos distritos? ¿Cómo vamos a impedir que el crimen organizado
no lance sus candidatos y triunfen sus candidatos? ¿Cómo vamos a impedir que no nos secuestren a nuestros operadores políticos los días previos a la elección electoral? ¿Cómo vamos a impedir los más de 100 asesinatos y homicidios que hubo en la elección del 21? ¿Cómo vamos a impedir entrar a Tierra Caliente en Michoacán, a Badiraguato en Sinaloa, al Triángulo de Durango, Chihuahua y Sinaloa? Que nos diga el presidente, eso es lo que hay que discutir, porque el principal tema que vive el país se llama violencia. Y si eso no lo quieren discutir, no hay nada de qué hablar. La gran amenaza, que se escuche bien y claro, la gran amenaza que tenemos en contra de nuestra democracia, el gran desafío, el enorme reto, se llama el crimen organizado. Hay porciones de nuestro territorio que están subvertidas por el crimen organizado, municipios, penetración en candidaturas. Ahí está el reporte presentado a la OEA. Eso es lo grave, Carlos, esos son los temas importantes, la corrupción en Campeche, el narcotráfico, ayer hubo otra detención en Sinaloa, en fin, y aquí pues simplemente como es costumbre perdiendo el tiempo, pero bueno, pues es parte de la estrategia de comunicación de la presidencia y de Morena, pues precisamente para desviar la atención y no hablar de los temas importantes. Así es, justamente tú lo resumes muy bien, y bueno, pues hay temas más relevantes, más importantes, pero pues ahí está, le están brindando todo el espacio. Te digo que hoy todo el tema, toda la mañanera fue caso García Luna, y bueno, pues ese es lo que le preocupa ahora al presidente de la República, ¿no? Desviar la atención en este caso, pues que ni le debería de ocupar, ¿no? Ni de preocupar, pero bueno, pues ahí está el tema, y vamos a esperar a ver en qué termina este nuevo capítulo de esta nueva caja, pues nueva caja china, ¿no? Una nueva cortina de humo, ¿no? Pero bueno, oye, nada más para despedirme, déjame te comento rápido, Miguel, nada más ya manera de cierre. Las fuerzas mexicanas que están desplegadas allá en Turquía lograron rescatar a una mujer de 70 años que estaba en los escombros, y bueno, pues hoy se ha informado eso, y siguen laborando ya las Fuerzas Armadas para poder rescatar a personas atrapadas tras estos poderosos sismos que se registraron el fin de semana. Pues qué buena noticia nos das, porque eso es habla como siempre bien de los equipos mexicanos que han ido a, no solo en este caso, a apoyar a las víctimas en Turquía, sino en otros sismos importantes. Eso es una muy buena noticia. Precisamente hoy el canciller Ebrard había informado que el gobierno de México estaba muy contento porque ya los mexicanos habían llegado, arribaron a las 3:53 a.m., tiempo local, llegaron a un sitio que se llama Adiyaman, ahí es donde les pidió el gobierno de Turquía que fueran, un sitio que tuvieron que llegar a un aeropuerto que está a 5 horas de ahí, y de ahí tuvieron que trasladarse con todos sus equipos. Decíamos que son equipo de la Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Cruz Roja Mexicana, expertos en rescate de víctimas, y bueno, pues van apoyados por perros, que lo cual pues ya sabemos que también estos perros adiestrados son muy buenos. Pero fíjate que hoy leía precisamente también en Milet Diario que ya también les pegó la austeridad a los perros rescatistas de la Marina, ya les redujeron el presupuesto en 34%. Todos estos perros que tienen un entrenamiento y una capacitación muy especial requieren alimento con nutrientes diferentes a los que consume un perro casero, una mascota que prácticamente está echada o que no tiene tanta actividad. Bueno, pues ya el austericidio alcanzó a los perros de rescatistas de la Marina, y les han reducido considerablemente el presupuesto para el alimento. Esto lo dio a conocer una organización que se llama Yo Amo la Ciencia, y pues es increíble, ¿no? Hasta dónde hemos llegado con tal de ahorrar recursos para distraerlos, o para, pues como dice Enrique Lascano, para invertirlos en el béisbol, o simplemente lo que hacen es les autorizan un presupuesto, no se los dan, como no lo ejercen, hay subejercicio, y entonces ese dinero regresa automáticamente a la Secretaría de Hacienda, y después el presidente decide a dónde lo va a invertir. Así es que verdaderamente, ¿y sabes qué es lo peor? Verdaderamente lamentable. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no sé de béisbol, man. Eso es lo peor. Bueno. Yo creo que a todo el mundo le gusta el fútbol, el béisbol, y yo no logro entenderle, man. ¿Sabes por qué el béisbol es el deporte favorito de la 4T?
No, a ver, dime. Pues porque les encanta batear todos los temas y todas las cosas importantes. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos. Adiós. Enseguida continuamos. Gracias.